Muy buenos días, todavía no se ha almorzado. Buenos días, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Antes de comenzar, les comento que más adelante se les va a compartir un link por el chat de Zoom para que puedan marcar su asistencia, siendo este requisito necesario para que obtengan su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. Recuerden que si no marcan su asistencia, no tenemos forma de enviarles sus constancias. Bien, dicho esto, me presento. Mi nombre soy Vanessa Quiroga. El día de hoy estoy aquí en representación del Congreso de la República, específicamente de la Oficina de Participación Ciudadana. No representamos a ningún partido político o ideología en particular. La Oficina de Participación Ciudadana viene brindando diversos talleres como este a nivel nacional. El programa Terrorismo Nunca Más, de hecho, fue creado en el año 2013 con la finalidad de informar, concientizar y sensibilizar a los jóvenes que no vivieron la época del terrorismo en nuestro país. Labor que hace, de hecho, para estudiantes de colegios, institutos y universidades. Y en este tiempo, pues con la coyuntura política que vivimos, hemos creado la conferencia Por un Perú sin violencia, cultura de paz y la convivencia democrática. Bien, el día de hoy les quiero compartir una diapositiva para poder realizar este taller. Permítanme un momento, por favor. Aquí les compartimos para comenzar con nuestra sesión. A los que se han unido recientemente, por favor, les indicamos que en breve se va a compartir un link para que registren su asistencia. No es necesario que compartan sus datos personales por el chat. Ahí está. Apago la camarita para que no moleste mi rostro ahí. Bien, antes que nada me gustaría comenzar por recordar un poco el significado de la palabra democracia. La democracia es una palabra que nos la han enseñado en el colegio, de modo que entendemos que está dividida según el vocablo griego por demos como pueblo y kratos como poder, ¿no? Que lo que comúnmente nos han enseñado, nos han dado a entender es que significa que se define básicamente como el poder del pueblo, ¿no es cierto? Que el poder supremo le corresponde al pueblo y en alguna de sus formas la democracia puede ser ejercida directamente por el propio pueblo, pero en sociedades grandes, por ejemplo como la nuestra, donde somos más de 30 millones de personas, el poder se ejerce por el pueblo por medio de agentes elegidos por él mismo, ¿no? Teniendo en el Perú una democracia representativa. Así pues, según la memorable frase del presidente Abraham Lincoln, no del Perú, por si acaso, para aquellos que no saben un poquito de historia, no se vayan a confundir, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En pocas palabras, podemos decir que es una forma de gobierno y de vida de un Estado donde el poder es ejercido por la representación del pueblo. La participación en la toma de decisiones en sí abarca espacios no solamente políticos, sino que también abarca espacios en las esferas de la sociedad civil. Vamos a avanzar. La democracia es algo más que un conjunto de instituciones específicas de gobierno, pues se basa en un grupo de valores, actitudes y prácticas bien comprendidas que adoptan diferentes formas y expresiones en las distintas culturas y sociedades del mundo. Y aquí me detengo un momento. Cabe resaltar en sí que el pensamiento democrático ha prevalecido a lo largo de una historia prolongada y turbulenta, de hecho, ¿no? Y no estoy hablando solamente del Perú, sino la figura democrática en el mundo, ¿no? Y el gobierno democrático, aunque sometido pues a constantes desafíos, sigue evolucionando día con día, sigue floreciendo en todo el mundo. Y hay que recordar también que cuando hablamos de democracia, muchas veces escuchamos la palabra libertad, ¿no? Libertad y democracia, que se usan muy a menudo de manera indistinta, pero hay que entender que no son sinónimos. La democracia es sin duda una serie de ideas y principios sobre la libertad, ¿no? Pero también incluye prácticas y procedimientos que se han ido forjando a través de una historia larga y con frecuencia pues tortuosa, ¿no? Hay que decirlo también. Aquí vamos a avanzar. Los ciudadanos de una democracia, hay que entenderlo, no solo tienen derechos, sino que también tienen obligaciones. Y una muy importante es la de participar activamente en política.
Y esto es algo que muchos han dejado de lado, ¿no? Por justamente la mala imagen que se tiene del sector político del país. ¿Mm? Pero hay que entender que no solamente es importante conocer las obligaciones y los deberes, sino que también hay que participar en el sistema político y entender también que este a su vez debe proteger los derechos y las libertades de las personas, de todos en general. Así que en suma, debemos abrazar la idea de que la democracia en sí es la institucionalización de la libertad. ¿Mm? Finalmente, las personas que viven en una sociedad democrática, es decir, todos los peruanos, debemos ser los mayores guardianes de su libertad. Justamente vemos aquí este pequeño preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dice: el reconocimiento de que todos los miembros de la familia humana tienen una dignidad intrínseca y gozan por igual de derechos inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. ¿Cuántos de ustedes conocen sus derechos universales? ¿Mm? Yo creo que muchos ni siquiera los hemos leído. Tenemos ahí la Declaratoria de los Derechos Universales. Si no lo han hecho, pues pueden hacerlo al término de esta sesión. Y es muy importante. Hasta aquí hemos hablado un poco del concepto de la democracia y un punto de vista pues general de la democracia en el mundo, ¿no? Pero en sí, ¿qué tanto sabemos de la historia de la democracia en el Perú? ¿Ustedes sabían que la democracia en el Perú ha sido bastante accidentada por golpes de Estado y gobiernos autoritarios que pues se han hecho del poder en repetidas ocasiones, ¿no? Esto es algo que nos enseñan en los colegios, pero de una manera tan ajena a una historia propia que sinceramente salimos del colegio y nos olvidamos. Nuestra historia republicana, es decir, una vez forjada la independencia del Perú, se inicia la república, ¿no? Nuestra historia republicana ha tenido muchos golpes militares, caudillos, presidentes elegidos por el Congreso, sin contar con el derecho al voto de la ciudadanía. Y en ese sentido es que se habla, ¿no?, que la democracia es algo que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Muchos, de hecho, creen que Merino fue el presidente que duró menos tiempo en el cargo. Se equivocan, hemos tenido presidentes que duró por horas. Repito, hay que leer nuestra historia. El último golpe militar realizado en el Perú fue dado por Morales Bermúdez en 1975, luego del conocido Tacnazo, el cual fue precedido, de hecho, por otro golpe de Estado, que fue dado por Juan Velasco Alvarado. Miren, a la fecha ya tenemos 200 años de vida republicana. ¿Saben cuántos presidentes hemos tenido? 130. 130 presidentes contando al actual, ¿no? ¿Lo sabían? Bueno, si no es así, espero que esto les dé la iniciativa de leer un poquito más acerca de nuestra historia, porque no nos vamos a detener en este punto. Y quiero comentarles que nosotros debemos recordar algo si hablamos de la historia de la democracia en nuestro país. Y debemos recordar tristemente esta fecha, el 17 de mayo de 1980. Una fecha en la que retornábamos a la democracia luego de haber vivido 12 años de dictadura militar. Un día antes de las elecciones de 1980, aparece por primera vez en la escena peruana una de las organizaciones terroristas que marcaría nuestra historia. ¿Quién es? Sendero Luminoso. ¿Y qué hacen? Ellos queman las ánforas electorales que se iban a utilizar para las elecciones del día siguiente. ¿En dónde? En Chukchi, Ayacucho. Obviamente, este fue pues un claro atentado directo a nuestra democracia, que recién empezaba a instaurarse o a reinstaurarse en nuestro país. Cabe resaltar que aunque no era la primera vez que viviríamos en democracia, sí era la primera vez que viviríamos una democracia un poco más completa. ¿A qué me refiero? Que por primera vez se le da el derecho al voto a las personas iletradas, los campesinos por primera vez tienen la oportunidad de votar. Y no solamente ellos, sino también las mujeres, la primera elección presidencial de las mujeres, ¿no? Y no teníamos en ese momento ni idea de que lo que estaba ocurriendo ahí en Chuchi, Ayacucho, era el inicio de una pesadilla que duraría más de 20 años. Y aparecieron estos responsables, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de esta época tan tormentosa? Fueron Abimael Guzmán Reynoso, el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, y Víctor Polay Campos, cabecilla terrorista del MRTA. Ellos fueron los causantes de las muertes, los cochebombas, las voladuras de torres de alta tensión, la cantidad de personas peruanos que tuvieron que huir del país, porque aquí en el Perú simplemente
no se podía vivir. Mientras que Sendero Luminoso masacraba a nuestros campesinos en el interior del país con su llamada revolución del campesinado, usando la estrategia del campo a la ciudad, la otra organización, el MRTA, con su llamada revolución del proletariado, atacaba a las instituciones del Estado, llámese municipalidades, comisarías, ministerios, colegios incluso. Secuestraban a políticos, secuestraban empresarios, ¿no? Pedían rescates millonarios. Era terrible nuestra situación. Se espantó la inversión privada, un país que era pobre quedó aún más empobrecido, y ni que hablar de la cantidad de muertes que se dio en nuestro país. ¿Y qué buscaban estas organizaciones? Llegar al poder por medio de las armas, y sumirnos pues en lo que ellos llamaban el socialismo, que finalmente sabíamos que apuntaba pues a un comunismo radical. Gracias a Dios no lo lograron. Sin embargo, vivimos una etapa muy cruenta, muy sangrienta, que parecía no tener fin. Y hubo estos hechos, ¿no? Y estos fueron los hechos por los que ellos fueron responsables: coches bombas, asesinatos selectivos, comunidades enteras asesinadas, torres de alta tensión derribadas, paralización de la economía, pérdidas increíbles de dinero. Como ya lo mencioné, un país pobre se volvió más pobre, sin hablar del terror que causaban a la población civil, policías, militares. Fue una época muy, muy cruenta. ¿Cuáles fueron las consecuencias del terrorismo en el Perú? Miren, aquí solamente vamos a hablar un poquito de números, pero quiero que entiendan que estos números representan vidas humanas. Según la Comisión de la Verdad, cerca de 70.000 peruanos fallecieron a causa del terrorismo en el Perú. Hubo pérdidas materiales por más de 30.000 millones de dólares. Escuchen esta cifra que realmente a mí me escarapela. Más de 132.000 niños quedaron huérfanos. Niños que perdieron a su padre y a su madre y ni siquiera sabían por qué los perdían. Niños que en muchos de sus casos fueron obligados a ver cómo sus padres eran asesinados en las plazas de armas. ¿Por qué? Por no estar de acuerdo con esta mal llamada revolución del campesinado. Casos reales que ustedes pueden buscar. Tienen una herramienta que hace 20 o 30 años atrás no teníamos, que es el Internet, y lo tienen en el celular al alcance de la mano. Busquen esa información. 1.811 torres de alta tensión fueron derribadas por Sendero Luminoso y el MRTA. 306 centros de investigación y fundos fueron destruidos. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas. Muchos no saben qué significa eso. Ser desplazado, una persona que tuvo que dejar todo lo que tenía, su casa, sus tierras, su familia, y lo poco que le quedaba de familia también, porque a muchos los dejaron totalmente desamparados, sin familiares a quien ver. Todas estas personas tuvieron que huir de sus lugares de origen y empezar de nuevo. La persistencia del vínculo de tráfico ilícito de drogas, el terrorismo en las zonas cocaleras, eso se incrementó, y hoy día lo vemos, ¿no? Todos sabemos lo que es el BRAEM, y se habla mucho del narcoterrorismo, ¿no? El incremento de la delincuencia común y el crimen organizado. Cuando fue desbaratado el MRTA, Sendero Luminoso, ¿a qué se dedicaban estas personas? Secuestraban, mataban, asesinaban, liquidaban a policías y militares para llevarse su armamento, su uniforme. Cuántas cosas que hicieron contra nuestro país. Y estas personas, muchos de ellos que quedaron libres, desgraciadamente, pues se dedicaron también pues a la delincuencia. Sabían hacerlo y cómo hacerlo. Daños personales y materiales en infraestructura eléctrica, vial, oleoducto, edificaciones. Como lo dije, un país pobre que se empobreció mucho, mucho más. Y miren, han pasado exactamente ya 30 años. 30 años después de la captura de estos dos cabecillas terroristas y bueno, la llamada pacificación nacional, ¿no? Pero hemos visto que nuevas formas de violencia se han generalizado. Y es increíble. La violencia contra la mujer, la violencia desmesurada hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Ni el adulto mayor se salva. Es increíble que hijos maltraten a sus propios padres al hacerse adultos mayores, mientras que en otros lugares son tratados pues con el mayor respeto, porque son la sabiduría, son el conocimiento, el saber,
Y aquí pues a veces en la casa los tienen en un rincón como si fueran incluso hasta un estorbo. Vemos ancianos abandonados, maltratados, o en el mejor de los casos, en un hogar donde son catalogados como una carga. Somos violentos hasta con el que tiene otro color de piel, o es distinto a lo naturalmente mal llamado normal. Ejercemos violencia contra nuestras propias autoridades, a quienes deberíamos respetar, y ejercemos violencia contra ellos. El bullying. Incluso ejercemos la violencia contra nuestro propio planeta. O sea, si no respetamos ni siquiera el lugar en donde vivimos, ¿a qué nivel hemos llegado? Sin importar nada, seguimos pisoteando al más débil, al que es diferente, al que no piensa igual que nosotros. Todos los días nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Aparentemente nos hemos convertido en una sociedad más intolerante, más violenta. Incluso queremos defender los derechos de las minorías ejerciendo la violencia. Casi, casi lo que hicieron estas organizaciones que les mencioné anteriormente. Y en realidad es que ha habido una estrategia de fondo que ha sido ejecutada, ejercida durante esos años en que no se cuidó las mentes de nuestros niños, niñas en las escuelas, en la que no se capacitó correctamente a los padres jóvenes, y una serie de errores cometidos como sociedad, y por qué no decirlo, como Estado. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo frenamos esta ola de maltrato, de violencia que aparentemente la misma sociedad está ejerciendo día a día? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es forjar una cultura de paz. Pero para ello hay que primero empezar a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga. Pero no solo eso, sino que, como les menciono, ahora nosotros tenemos que cultivar un valor que se ha ido marchitando con el tiempo. ¿Saben cuál es este valor? La tolerancia. La tolerancia. ¿Pero qué entendemos por tolerancia? Porque tolerar no es aguantar, ¿eh? Tampoco no es aguantar todo lo que quieran decir, no. La tolerancia es un valor ético y moral, un valor ético y moral en la que prima el respeto hacia lo otro, hacia lo que es diferente de lo propio, permitiendo hacer un reconocimiento de las diferencias y nos ayuda a entenderla como una actitud fundamental para la vida en sociedad. ¿Ustedes se imaginan una sociedad tolerante? ¿No sería ideal acaso poder debatir nuestras ideas sin llegar a la violencia? ¿No nos habríamos evitado acaso todos esos años de sufrimiento, de pérdida y de dolor, si desde un principio todos como Estado hubiéramos fomentado una cultura de paz? ¿Mm? Qué bueno que fuera que la confrontación jamás llegara a la violencia. Hoy en día vemos incluso esto hasta utópico, ¿no? Y no debería ser así. Vivimos en una sociedad que nos ha mostrado el video que les pasé al comienzo, donde tener la razón significa hablar más alto que el resto, donde cada uno es dueño de la verdad, donde si el otro no te apoya, entonces es tu enemigo. ¿No nos ahorraríamos bastante con ser tolerantes? Tenemos que construir una cultura de paz. Ahora creo que sí, podemos hablar de qué es una cultura de paz en sí. La cultura de paz es un conjunto de, escuche bien, valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos y nos ayudan a solucionar los problemas. ¿Mediante qué? El diálogo y la negociación entre personas y naciones. Claro que para esto, pues, la tolerancia es fundamental, y el hecho de vivir en un Estado democrático que brinda la libertad y el respeto por los derechos humanos es muy importante, tanto así como la base para lograr el desarrollo de la sociedad sobre la base de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Y quiénes son los agentes para construir una cultura de paz? Miren, para mí sería muy fácil decir todos. Todos tenemos que construir una cultura de paz, pero creo que es necesario especificar las familias.
Las familias en el hogar, desde que estamos pequeños en casa. Desde que estamos pequeños en casa, tenemos que aprender a rechazar la violencia. ¿Y quiénes son los que nos enseñan? Nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestro primer contacto social. ¿Quiénes son los agentes para construir una cultura de paz? También los gobiernos, ¿Mm? Los medios de información, las instituciones religiosas, la ciudadanía civil, como lo dije, todos. ¿Y qué logramos con construir una cultura de paz? ¿Mm? ¿Qué logramos con ello? Permite que logremos llegar a un estado de convivencia pacífica y democrática, que fortalezca nuestro país y nos permita llegar a generar mejores y mayores recursos para alcanzar el desarrollo como sociedad y como país. Vean que la humanidad estuvo en muchas guerras y conflictos, generando costos como el hambre, la pobreza, el subdesarrollo, por lo cual se crea la cultura de paz para el desarrollo inclusivo y sostenido para los diferentes pueblos del mundo. Esta es una búsqueda que se da a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Y nosotros los peruanos nos merecemos un desarrollo inclusivo y sostenido. ¿Y sabes qué? Tú eres parte del cambio. Tú eres parte del cambio. ¿Y cómo puedes hacer ese cambio? Hablamos que la cultura de paz conlleva un conjunto de valores, ¿recuerdan? Y esos valores, pues, son la responsabilidad, la cooperación, la participación, la empatía que tanta falta nos hace, la confianza, la paz, la justicia, la tolerancia que tenemos que practicarla todos los días, en todo momento, la amistad y obviamente el respeto. Si ponemos en práctica estos valores, podremos recuperar, creo yo, el vínculo entre nuestra especie, que es una sola, la raza humana, todos somos iguales. Y no, yo creo que teniendo ello en cuenta, ya pues no tendremos discriminación. El rechazo a la violencia se dará de forma natural. No veremos pues más mujeres golpeadas. Habrá un rechazo nato al bullying y todo acto de violencia en general. Un país sin violencia es un país preparado para avanzar en el camino de la democracia hacia el desarrollo de una sociedad. ¿Mm? ¿Y qué hace el Congreso de la República desde su función legislativa para contribuir a fomentar una cultura de paz? Porque no solamente es esta charla, sino también por medio de las leyes. Las leyes reglamentan, recuerden, lo que nos está permitido y lo que no, para vivir organizadamente en sociedad. Por ello, por ejemplo, el Congreso de la República no puede simplemente decir qué es cosa de cada uno. Por ello existen estas leyes, ¿no? La ley 29719 es una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Hoy por hoy, el bullying, por ejemplo, es un delito y está penado con cárcel. Tenemos también la ley 3810, es la ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica regular, que justamente busca promover los valores de los que hemos estado hablando, ¿no? ¿Y en dónde promoverlo? En los colegios, es decir, la enseñanza de la cultura de paz en la educación básica regular. Recuerde que la cultura de paz busca desmitificar la idea del ser humano como un ser violento, porque muchas veces escuchamos eso, ¿no? No, el ser humano es un ser violento por naturaleza, no puedes cambiarlo. ¿Mm? Donde yo creo que tenemos que desmitificar esa idea, ¿no? De que el ser humano es un ser violento por naturaleza, donde si bien existe el conflicto, debe ser visto como también una oportunidad para el aprendizaje, a través del manejo de las emociones, la tolerancia, el respeto, la comunicación, la empatía, la cooperación, los valores que les mencioné, ¿no? Hay que tener en cuenta de ellos. Debemos formar una ciudadanía con cultura de paz. Y con estos pequeños principios, nosotros podemos construir la cultura de paz. ¿Mm? Y el último punto, que yo creo que será mucho más fácil, más sencillo de comprender por los temas que ya hemos tocado, es la convivencia democrática. Mucha gente a veces no entiende qué cosa es una convivencia democrática, pues porque no es tan sencillo de entender si no se habla antes de la cultura de paz, de la tolerancia, de lo que hemos pasado y hemos vivido como sociedad.
¿no? Actualmente, yo creo que como sociedad debemos comprender que la convivencia democrática significa reconocer, número uno, que somos diferentes. Número dos, que nos unen valores y principios democráticos iguales. Es decir, tenemos que entender y aprender a convivir al margen de nuestras diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas y de género. Hay que ser consciente de que todos vivimos en una comunidad política con derechos y responsabilidades comunes. Para que tengamos una democracia fuerte y sólida, todos debemos respetar los derechos a expresarse libremente, a elegir, a participar en la vida política, a tener igualdad de acceso y disfrute de los bienes y servicios públicos. Ello implica también ser responsables con nuestras obligaciones contributivas con el Estado, además de cumplir con respetar las normas de convivencia ciudadana y cívica. Yo quiero comentarles aquí unas frases célebres de Martin Luther King. Voy a encender mi camarita para que aparezca yo por aquí. Ahí está. Aparezco por abajo, vamos a poner por acá arribita. Sale medio blanco. Bueno, no importa. ¿Quién es Martin Luther King? Para aquellos que no saben quién es, él fue un gran defensor de los derechos humanos americano. Durante su época de activismo en las décadas del 50 y del 60, Martin Luther King lideró, ¿no?, diversas protestas, pero, escuche bien, bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. ¿Sí? Él se entregó a la causa de la igualdad y el respeto de los derechos humanos de la población negra de su país, de las personas más pobres y de todas las víctimas de injusticias que había, ¿no? Su arma de combate, como ya lo mencioné, fue la protesta pacífica. Y entre sus protestas pacíficas, él pronunció diversos discursos que hasta el día de hoy siguen resonando. Y aquí les tengo dos frases célebres de él. Hemos aprendido a volar como los pájaros. Hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido, desgraciadamente, a vivir como hermanos. No hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esto lo dice Martin Luther King. Y la siguiente que él menciona, dice, ¿no? Tengo un solo sueño, seguir soñando, soñar con libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Pero qué lindo fuera si no tuvieran la necesidad de seguir soñándolas, ¿no? Que estas sean una realidad. Yo creo que este es un mensaje muy claro que les hemos podido llevar a todos ustedes desde donde se encuentran con respecto a la cultura de paz, lo que buscamos para nuestro país. Nuestro país es un país que ha sido muy convulsionado, ha sufrido mucho, por diferentes motivos, diferentes razones. Y nos hemos olvidado de la parte humana. Creo que es necesario, como ya les mencioné, que se genere una cultura de paz en el Perú. Que el rechazo a la violencia lo tengamos ya a flor de piel, ¿no? Que cambiemos muchas actitudes que en algunos casos son negativos. ¿Y cómo podemos comenzar? Comencemos desde ya, en casa. Seamos parte de esa nueva generación de peruanos que necesita nuestro país. Yo soy una persona muy idealista y creo que muchas cosas se pueden cambiar desde donde uno esté. No se necesita tener un cargo público para cambiar muchas cosas, no. Uno desde donde está puede cambiar muchas cosas. Pero hay que entender también, y creo que es un punto muy importante, que uno solo da amor cuando tiene amor en su corazón. ¿Y quién no es capaz de ponernos ese amor en el corazón, en nuestro interior? Yo creo que solamente hay uno, el de arriba, Dios. Muchas gracias, amigos. Gracias por habernos escuchado, gracias por su tiempo. Ahí contamos con el coordinador Grimaldo Mangiari,
coordinador del programa Terrorismo Nunca Más. No sé si tiene algo que agregar. Gracias, Vanessa, muy buenos días, estimados estudiantes. Bueno, agradecerles, ¿no?, su participación a esta charla, a esta videoconferencia, que a mi manera de pensar es muy importante. Todas las que da el Congreso son importantes, pero para mí en particular es esta porque tiene que ver mucho con el fortalecimiento de la democracia y de la convivencia social que debe tener un país, ¿no? Deseamos, los que somos miembros de este grupo, que cuando tú tengas que ya desconectarte de esta video, te lleves en tu mente y en tu corazón el hacer un quiebre en esta vida y no solamente pasar desapercibido, sino que tenemos que dejar nosotros legado, tenemos que dejar huella, ¿no? Y tenemos que dejar ese cambio que decía Vanessa, ese cambio que tenemos que hacer si queremos verdaderamente poder vivir en una sociedad que muchas veces vemos muy lejanas en otros países, que no tienen violencia, pero que aquí en el Perú es cada día peor. Pero no solamente tenemos que mirar y señalar, como dijo ella, sino que tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos, mirar al espejo y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad y para el cambio? Si tú eres un hijo en tu casa y eres el hermano mayor, tienes hermanos menores de repente, o tienes sobrinos. Y de nada vale en una charla, una conferencia, si cuando tú sales de aquí tienes actitudes de violencia, actitudes de, como fue el video, ¿no?, de querernos hacernos la del vivo, de no hacer la cola como corresponde, sino tratar de zamparse, como se dice criollamente, de que cuando te tengas que ir al banco y te dan dinero de más o te da el cobrador un dinero de más, llegas a tu casa y encima tus padres te dicen qué suerte y hay otros que dicen qué bendición. Entonces, en una sociedad como esa no vamos a poder cambiar. Todo cae en saco vacío. Tenemos que verdaderamente hacer cambio. Y no señalar solamente el de al frente es corrupto, el de al frente roba, el de al frente le pega a su mujer, el de al frente es esto. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces verdaderamente cuando te vienen a cobrar y tu padre te dicen, dile que no estoy? Cuando te dan vuelto de más y te dicen que es una bendición, eso es robo. Entonces, la base, y aquí termino, la base para poder cambiar y fortalecer esta democracia es la familia. De ahí tenemos que partir todo. Si tenemos una familia sana, si tenemos una familia con valores morales, entonces vamos a tener una sociedad que verdaderamente respete. Y si tenemos una sociedad que respete y que tenga valores, vamos a tener los representantes que administren este país que verdaderamente nos satisfaga. Pero mientras que no empecemos, vamos a seguir en ese vicio. Tenemos que empezar ya. Muchas veces nosotros nos dicen a quien habla, a Consuelo, a Iván, ¿no?, y a nuestro compañero que hoy día no está, nos dicen, ¿para qué tanto nadan contra la corriente? ¿Para qué pierden el tiempo? Es que tenemos que dar algo. Tenemos que aportar con un granito de arena a la no violencia, a buscar que ser mejores personas. Y esa frase que dice al final, ¿no? No hemos aprendido a vivir como hermanos. Cuando escuché yo en una exposición que decía, los peruanos, el peor enemigo de un peruano, ¿quién es? Es otro peruano. Y ese es conocidísimo. Yo que he tenido la oportunidad de vivir en otro país, es lamentable que en el mundo y en América Latina nos conozcan así. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y tú lo ves, vienen extranjeros acá y todos se juntan y salen adelante. Vino el chino, salió adelante, vino el japonés, salió adelante, vino el italiano, salió adelante, vino todo. Pero el peruano cuando se va a otro sitio, lo primero que te dicen, y a mí me lo digo y termino esto, Vanesita, disculpa que me esté extendiendo. Cuando llegué a Chile y viví 5 años, el primero que me encontré con un peruano que yo pensaba que era chileno porque hablaba como chileno. Y les digo esto como experiencia, o sea, no lo he leído, no me lo han contado, yo lo he vivido. Me dijo, si tú quieres salir adelante, me dijo Grimaldo, no te juntes con peruanos. Y eso es triste. Y después lo comprobé que era cierto. Envidias, uy, si sales adelante, uy, ¿cómo lo habrá conseguido? Si te viste, ¿por qué te vistes así?
O sea, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Si no, no vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Grimaldo Mangiari. Muchas gracias, Consuelo Pizarro, integrante del equipo de Terrorismo Nunca Más. Agradecemos a todos ustedes por su participación el día de hoy. Muy amables. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y hasta la próxima. Bye bye.